Hoy vamos a analizar el Lacrimosa del Requiem de Mozart, esa pieza que siempre te pone triste y no sabes por qué. Te voy a explicar cómo utiliza recursos para imitar con la música el llanto humano. Vamos a hablar con Luis Ángel de Benito de la trágica historia que hay detrás del Requiem. De hecho, contiene los últimos compases que escribió Mozart antes de morir. Y luego vamos a escuchar juntos el Lacrimosa entero, con una animación brutal de Smalin en la que se ven los distintos instrumentos por colores, formas, como lo vemos los músicos cuando leemos una partitura, pero sin que tengas por qué saber leer una partitura. Todo lo que vas a ver ahora forma parte del curso Entiende la música clásica de Musihacks. Pero esta lección os la quiero regalar, para que la podáis ver ya. Ahora mismo, en agradecimiento al buen recibimiento que está teniendo el curso y para que podáis ver un poco cómo es el curso por dentro. ¿Estás preparado? Vamos allá. Hablemos del Requiem de Mozart. El Requiem es un tipo de estructura musical. Son obras musicales que se componen para una misa de difuntos. Se canta en un funeral. Requiem significa descanso. Te puedes acordar porque la parte de la palabra quiem, de requiem, tiene la misma raíz que quiet en inglés, tranquilo. En un requiem, en una pieza musical requiem, se hacen varios movimientos, varias partes que tiene la obra. Y cada una tiene un nombre, y es más o menos estándar. Están basados en cantos en latín. De todas las partes del Requiem vamos a escuchar el Lacrimosa, cuyo comienzo cuenta la leyenda que fueron las últimas notas que compuso Mozart antes de morir. El resto de la obra la terminó un discípulo suyo, pero está basada en lo que Mozart dejó escrito. El acompañamiento tiene dos voces, una que hace un acorde abajo y otra que hace tirim arriba. Son como suspiros de dolor. Estás en un funeral. Es en el fondo muy parecido a la fuga de Bach en do menor, cuando hacía esa pausa que en retórica barroca se llamaba suspiratio. Una pausa de desmoronamiento, de suspiro, de no puedo más antes de seguir. Y estos suspiros son lo que suena de base durante todo el Lacrimosa. O sea que entre lo que va cantando el coro, entre esas voces hay lágrimas todo el rato. Lacrimosa. También puedes fijarte en cómo de vez en cuando hay timbales, que son tambores muy grandes de la orquesta, que dan golpes fuertes, como si en tu llanto de pronto hicieras... Suena pum, pum. A lo mejor si lo estás escuchando con unos cascos no oyes la profundidad de los graves. Yo te lo voy a amplificar. En mitad de este llanto se introduce un pequeño momento instrumental más luminoso. Un momento en el que has dejado de llorar y por un momento estás un poquito más tranquilo. Esos momentos en los que estás muy jodido, estás llorando un montón, pero hay un breve instante en el que a lo mejor te ríes y se te pasa un poco. Y si te fijas en este momento de descanso, los puntitos rojos que hacen tiri, tiri, están mucho más alejados, hacen tin, 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 tin. Ya no es un llanto, es solo un acompañamiento. Pero enseguida vuelve el llanto. El Requiem es lo último que compuso Mozart antes de morir, pero para entenderlo, la clave es empezar por el principio de su vida. Fue un niño que con 4 años tocaba el clave, con 5 años componía, y que con 6 años ya se iba de gira a impresionar a las audiencias de cómo un niño tan pequeño toca tan bien. Pero detrás de todo eso estaba su padre, Leopold Mozart. Un tipo que quería que Mozart y su hermana Nannerl fueran genios de la música. Y como ya veremos, el padre marcó la vida de Mozart profundamente. La figura de su padre, de su famoso padre, Don Leopold Mozart, uno de los mejores pedagogos de su tiempo y también un hombre manipulador y un hombre impositivo. Su padre los llevaba a él y a Nannerl de viaje pues, por toda Europa para, en fin, para hacerlos famosos y él también llevarse unos cuantos ingresos cuantiosos. Esa fue la infancia de Mozart, condenado a sostener una responsabilidad de adulto desde muy niño. O sea que Mozart ya se ganaba la vida antes de ser adolescente. Tenlo en cuenta, porque hay como una falsa concepción de que Mozart era pobre. Pero si era pobre, desde luego no era porque no le pagaran dinero.
Mozart ganó pasta y fue muy famoso y muy requerido. Le encargaban óperas por todas partes, unos y otros. Vivía en Viena en un piso alto de semilujo y tenía también criadas, tenía empleados en su casa. Pero se compraba cosas como una mesa de billar y la esposa igual, se iba al spa, se iba al balneario con sus amiguetas y tal. Así que Mozart sí, ingresos pero incapacidad de ahorro. De hecho, cuando él iba a morir le llegó una propuesta de empleo en Praga de muchísimo dinero y le dice a su esposa, a Constanza, qué pena que ahora que íbamos a tener estabilidad económica, qué pena que me vaya ahora, cuando él era consciente de que se iba, de que se moría. Poca gente sabe que lo último que Mozart compuso fue, en el Requiem, el Lacrimosa, los primeros 8 compases. Lacrimosa dies irae, quae resurget ex favilla, judicandus homo reus. Porque la palabra con la que Mozart se despide de este mundo es homo reus. ¿Qué es este homo reus? Bien, como dice Francisco Delgado, habría que ir a la figura de su padre. Cuando él era veinteañero, su padre lo manda a París, porque allí se iba a labrar una buena fama y estabilidad económica. Pero como no se fiaba del niño, manda a su madre con él. Durante la estadía de Mozart en París, él está todo el día por la mañana, se va a hacer visitas, a dar conciertos, en fin, a difundirse un poco, y la mamá queda sola, sin calefacción y sin ninguna protección. Y cuando Mozart llega una tarde-noche a su casa, la encuentra postrada y medio desmayada en su cama. Finalmente, ella fallece. Mozart tarda 2 días en escribir a su papá que su madre ha fallecido. Tal es el pavor que le da la figura paterna, ¿no? Bien, pues la carta que el padre envía a su hijo es lo más terrible que un padre puede escribir. Fuiste un irresponsable, no cuidaste de ella, por tu culpa mi mujer ha muerto. Siempre llevarás esto en tu conciencia. Así que podéis imaginaros cómo el alma de Mozart se le cae hasta lo más profundo cuando lee de su padre esa carta. Ese fantasma de la culpabilidad lo lleva toda su vida. Uno dice, pero bueno, la música de Mozart es muy feliz, muy alegre. Pero mire usted en el Requiem cómo le asoma el fantasma. Se ve justamente en estos últimos 8 compases que hemos dicho del Lacrimosa. Judicandus homo reus. Para juzgar a homo reus, al hombre culpable. Y después falleció. Mozart se va de este mundo gritando, hombre culpable. Mozart falleció con 35 años. Bach vivió más de 60. ¿Qué habría hecho Mozart si hubiera vivido lo mismo que Bach? ¿En quién se habría convertido? Si a los 35 años revolucionó la historia de la música, ¿qué habría sido de él si no se le hubiera llevado una enfermedad por delante?
Momento de paz. Volvemos. Espero que os haya gustado y que ahora veáis el Lacrimosa con otros oídos. Para mí entender las historias y el contexto de los compositores siempre ha hecho que me emocione más su música. Todo esto que has visto ha sido un pequeño fragmento de uno de los 8 bloques del curso de Entiende la música clásica de Musihacks, donde hacemos decenas de análisis como este de obras clásicas, hablamos de las historias de los compositores, de los periodos musicales. El curso lo presento yo, con Luis Ángel como profesor invitado y como supervisor del 100% de los guiones. Y hemos trabajado con Smalin y con Cassia para tener animaciones brutales, donde puedas ver por colores y por figuras geométricas los distintos instrumentos, los distintos temas, las partes de la obra, para que puedas ver la música como la ve alguien que puede leer la partitura sin que tengas que saber leer partituras. Es un curso introductorio para todas aquellas personas que siempre han tenido curiosidad por la música clásica, que les ha gustado oírla, que quieren saber más pero nunca han encontrado una puerta de entrada. El objetivo es que este curso sea esa puerta de entrada. Si te interesa, te dejo un link al curso en la descripción. Y os dejo con una cosa que encontré el otro día que es bastante psicodélica, que es el Requiem de Mozart, un 500% más lento. Esto que estás escuchando, que de pronto parece música de Hans Zimmer, y es como una especie de muro de sonido de éter musical, lo han conseguido cogiendo la pieza de Mozart y haciéndole un stretch muy largo. Es todo un viaje escucharlo, dura 5 veces más, porque va 5 veces más lento que el Requiem original, pero oye, si tienes 17 minutos que no sabes en qué emplear, esto puede servirte para que ya sepas en qué emplear esos 17 minutos. Eso es todo lo que te puedo decir. No, pero tiene gracia, a mí me gusta bastante. ¿Qué te parece? ¿Lo mejora o te parece una abominación? Es que a mí estos experimentos me divierten mucho. Al final llega un punto en el que casi descontextualiza toda la obra y es como simplemente una textura. Así que nada, creo que lo que tengo que hacer ahora es cerrar el vídeo un 500% más lento de lo habitual. Y nos vemos la semana que viene.